tenemos aquí a nuestro gran amigo periodista, Julián, que siempre traes cosas espectaculares y cosas que a veces no sabíamos. Y tú, mira, nos das la vuelta y nos dices qué creen, que así es la historia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Agradezco esa introducción y esa presentación, caray, ya me hicieron el día. Ay, no. Gracias es lo por que eso. es porque te lo has ganado. Muchas gracias. Y bueno, pues es parte de la historia. Lo que hoy conmemoramos, que es el 15 de septiembre, el 6 de septiembre, el grito de independencia, pero pocos llegamos a conocer los matices, los contraluces, los claros oscuros de lo que fue la vida de los insurgentes o de los personajes que el presidente en su momento en turno grita sus nombres y viva México. Pero ¿quién era Allende? ¿Quién era Aldama? ¿Quién era Basolo? ¿Quién eran toda esta gama de personajes que llegaron a vivir momentos muy aciagos, difíciles, y varios de ellos tuvieron verdaderamente suplicio? Y lo peor que les puede pasar en una época en donde el honor, el prestigio eran parte esencial del ser humano, y fueron fusilados de espaldas como traidores, y además sufrieron una humillación al momento de ser detenidos, varios de ellos, los primeros, empezando por el cura Hidalgo, por Aldama, por Allende, que suceden en una detención y un suplicio de cruzar el desierto desde Navojoa hasta Chihuahua, un mes entre a pie caminando y a caballo sentados como mujeres, cita la historia. Y alguien puede decir, ¿cómo que te montas en un caballo como mujer? Sí. La intención, y esto seguramente lo han de saber más aquellos que dominan el tema ecuestre, tiene que ver primero que es una humillación a la virilidad. Sí. Y la segunda, que no puedes montarte en arcadas en el caballo, porque un buen jinete, como lo era en ese entonces, y seguramente lo eran los que tenían formación militar, tú puedes guiar al caballo con las rodillas, con las piernas. Entonces, al sentarte como mujer, no tienes dominio sobre el animal y no podrías intentar escapar. Algo de las cosas dramáticas que viven estos personajes, que lo veremos en el reportaje de hoy de Explorador, pero adelanto un poco el tema, es que sucedió un evento muy dramático cuando Hidalgo entra a Guanajuato, antes Valladolid, y se presenta lo que ya es este rencor social de que se presentaban en donde eran las comunidades, el saquearlas, el arrasar con lo que había de propiedades y demás por la muchedumbre. Recordemos que las masas no piensan. Y entonces fervor social de rechazar la imposición, el yugo que se tenía por parte de los españoles, pues hizo que se diera una masacre en la Alhóndiga de Granaditas. 300 españoles, hombres, mujeres, niños y ancianos, viendo la revuelta, la revolución de ese momento, se refugian en la Alhóndiga, que es una construcción fortificada, que es un almacenaje de granos. Entonces, ellos pues no quieren enfrentar a las fuerzas de Hidalgo y se refugian. Hidalgo no contiene a las fuerzas independentistas de este momento y saquean. Y son tan brutales estas situaciones que no te cuentan en los libros de historia, que lejos de contener a la masa, a la muchedumbre, los deja hacer y masacran a los 300 españoles. Esto es dramático, es muy fuerte, que propicia que entonces los españoles, cuando los logran capturar, los tratan como lo que son para esa época, fascinerosos, delincuentes, gente de mal propósito, y por eso los fusilan, dándoles el fusilamiento de espaldas. Y algo más grave, los decapitan, y después de decapitarlos, llevan sus cabezas a esa Alhóndiga de Granaditas, y en las cuatro esquinas, los 4 puntos, en jaulas, colocan las cabezas. ¿Saben cuánto tiempo duraron las cabezas en la Alhóndiga de Granaditas? ¿Cuánto? 10 años. ¿Es en serio? Como escarmiento a la población y para evitar que hubiera otro levantamiento o intento de sublevación. Era muy claro el tema de lo que estaban sucediendo, y son matices, son trasfondos de la historia que deberíamos de conocer, porque ni todo es color de rosa, ni todo es tan heroico ni tan bonito, y tampoco todo es tan malo. Lo que debe de suceder es que debemos de entender los contextos de la época. Es como si de momento sucediera hoy en día en cualquier otra nación un movimiento armado y empiezan a suceder cosas pues que son dramáticas, que son violentas, y de momento pues se aplican las leyes del momento.
Cuando sucede este tema, si me dan oportunidad, hay una expresión que dice Fernando Pérez Marañón, que era el intendente de Guanajuato, y colocó una inscripción, posiblemente todavía existe en el lugar, que dice en la puerta de la Alhóndiga: las cabezas de insignes fascinerosos y primeros caudillos de la revolución, y que saquearon, robaron los bienes del culto de Dios y del real erario, derramaron con la mayor atrocidad la inocente sangre de sacerdotes, fieles y magistrados y justos. Fue causa de que todos los desastres y desgracias y calamidades que experimentamos y que afligen deploran los habitantes de toda esta parte integrante de la nación española. Qué interesante, porque realmente son cosas que muchas veces, justo como lo dices, no están en los libros de historia, que no tan fácil llegamos a conocer. Claro. Y justamente nos preparaste un reportaje. Es correcto. Explorador hoy narra esta travesía, este suplicio hasta su muerte de los caudillos y el momento de la decapitación y el por qué sucede las cosas de esta historia de la independencia de México. Pues vamos a verlo. ¿Qué les Vamos a parece? verlo, buenísimo. Explorador. Un 26 de junio de 1811, tres de los principales caudillos insurgentes, los pioneros en la lucha de independencia de México, fueron fusilados en Chihuahua después de 3 meses de suplicio. Hoy hablaremos de las cabezas insurgentes colgadas en la Alhóndiga de Granaditas. Ignacio Allende, de 42 años, Juan Aldama, de 37 y Mariano Jiménez, de 30, fueron capturados en Acatita de Baján el 21 de marzo de 1811 con el cura Miguel Hidalgo. En Acatita de Baján, Indalecio, el hijo de Allende, fue fusilado frente a su padre, una tortura terrible. En el traslado a Chihuahua, usando grilletes, los llevaron en mulas sentados como una mujer. Durante un mes, cruzaron el desierto de Monclova a Chihuahua, pasaban la noche en el suelo, amarrados, y solo comían una vez al día. Los españoles iniciaron los fusilamientos de varios miembros del ejército insurgente el 10 de mayo. El 26 de junio, Allende, Aldama, Jiménez y Manuel Santamaría fueron fusilados por la espalda por traidores, mientras Hidalgo esperaba un juicio eclesiástico y fue fusilado el 30 de julio de 1811. Fueron decapitados y sus cabezas colocadas dentro de jaulas de hierro que fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años como escarmiento para los habitantes. Esta fue la respuesta a la masacre propiciada por Miguel Hidalgo en la toma de la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810, donde 300 españoles civiles, hombres, mujeres y niños, se habían refugiado y deseaban rendirse. Los restos de Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez reposan en el Monumento a la Independencia en la Ciudad de México. Julián de Jesús Peña, Explorador.